Hoy platicaremos que sobre el importante tema de Venezuela se armó un tremendo y fuerte merequetengue entre Jorge Ramos y John Ackerman. Jorge Ramos, una figura pro-Trump en este tema. John Ackerman, una figura pro López Obrador. ¿De cuál cuero salieron más correas? ¿Por qué decimos que se generaron unos épicos tuitazos? ¿Cuáles fueron los éxitos y errores de Jorge Ramos y John Ackerman? ¿Qué opinó toda la gente en redes sociales? Eso junto con nuestras espinosas conclusiones, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos épicos tuitazos entre Jorge Ramos y John Ackerman por el tema de Venezuela. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi querida familia Nopal Times, no sé si ustedes estarán de acuerdo con nosotros, pero creo que mientras todos estábamos ocupados, atentos de que esos cochinos guachicoleros no desfalcaran los ductos de Pemex y que eso generara desabasto, más problemas de distribución, entre otras cosas, resulta que nos cayó un bronconón a nivel internacional por el intervencionismo de Venezuela, en donde prácticamente todas las naciones o la gran mayoría de países del mundo han fijado su postura, unos a favor de Nicolás Maduro, otros en contra de Nicolás Maduro, algunos otros ni de un lado ni de otro, manteniéndose neutrales, pero prácticamente ha generado una gran polémica no solo entre los países, sino también entre los comentócratas, periodistas y por supuesto entre los políticos nacionales. Así es como hemos podido ver muchas reacciones y por eso el día de hoy vamos a abordar un interesante debate que se dio en Twitter entre estas dos figuras, John Ackerman y Jorge Ramos. Pero para estar todos en contexto, veamos cómo comenzó la discusión. Jorge Ramos publicó: ¿por qué tanto miedo del nuevo gobierno de México de defender los derechos humanos en Venezuela? El artículo 89, inciso 10 de la Constitución dice que la política exterior de México debe promover el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Entonces, tiempo, mi querida familia Nopal Times, me gustaría hacer un paréntesis para señalar la forma tan mañosa que interpretó Jorge Ramos la fracción 10 del artículo 89 de nuestra Constitución mexicana. Pues miren, la parte más importante, que es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, que todos estos son principios como se debe conducir la política exterior de México. Ojo, esos no los mencionó. ¿Por qué? Porque no le convenían. Él únicamente se fue a la parte final en la que se señala el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacional. Pero aún así, aunque John Ackerman no le mencionó este párrafo dentro de sus argumentos o de su contestación, sin embargo, aunque John Ackerman no le contestó a Jorge Ramos sobre esa interpretación convenenciera que el periodista estelar de Univisión estaba mencionando, aún así le dio con todo para llevar y en bolsita. Pues veamos qué fue lo que le contestó John Ackerman a Ramos. ¿Miedo, Jorge Ramos? ¿Estás acusando a López Obrador y a Marcelo Ebrard de cobardes? Tienes mi respeto y mi amistad, querido Jorge, pero pido el mismo respeto para el gobierno mexicano, cuyas posturas están basadas en la Constitución y un firme rechazo al imperialismo. Por su parte, Jorge Ramos también replicó: no, John Ackerman, mi argumento es que la Constitución mexicana, el artículo 89, fracción 10, claramente dice que la política exterior de México debe defender y promover los derechos humanos. En Venezuela, estarás de acuerdo, es una cochina dictadura y México la sigue reconociendo. Algunos mirones después de la contestación de Ramos podrían decir: ¡wow! ¡Tremendo derechazo! Tómala, John, a ver qué vas a contestar. Sin embargo, esto no se acaba hasta que se acaba. Veamos cuál fue el tremendo tuitazo, el señor tuitazo que dio Ackerman. Él dijo: siempre se deben equilibrar principios constitucionales, estimado Jorge Ramos. Si México rompe relaciones con Venezuela, tendría que hacerlo también con Estados Unidos y Arabia Saudita. Ambos países son líderes en no respetar los derechos humanos en el mundo. ¿Te parecería eso conveniente? No, hombre, con esa respuesta le dio Ackerman a Ramos un tremendo toma la cachetón y con remolineada y sacamocos incluido. Por eso no le bastó a Ramos con un mensaje, con dos, para ver si no ganaba por calidad, por lo menos por cantidad sí.
Veamos qué fue lo que publicó Ramos. Sí, John Ackerman, en todos los países no se respetan los derechos humanos, pero en Estados Unidos hubo elecciones y no es dictadura. En Venezuela hubo fraude y sí lo es. Además, México tiene una responsabilidad especial con Venezuela por su cercanía y por tantos venezolanos en el país. Por otra parte, John Ackerman, mis críticas no son personales, son a las políticas de México que sostienen a un dictador, pero agradezco tu amistad y este diálogo respetuoso, a pesar de que nuestras posturas en este tema no coinciden. A ver, espérense tantito con este último tuit de Jorge Ramos. ¿De verdad, Jorge Ramos, las políticas de México están sosteniendo al dictador Nicolás Maduro? ¿Tan poderoso es México y nadie me había avisado? Por favor, Jorge Ramos, eso creo que se vio un poco visceral y falto de mayor crítica. Pero pues déjenme decirles que esto no quedó ahí. La parte final con la que se despidió Ackerman es con el siguiente mensaje. Igualmente reitero mi admiración por tu gran profesionalismo, estimado Jorge Ramos. El respeto al derecho ajeno es la paz entre los periodistas como entre las naciones. Que viva Benito Juárez, la libertad de expresión y la soberanía de los pueblos. Pero si creían que ya habían visto todo, déjenme decirles, mi querida familia Nopal Times, que después de este tremendo merequetengue se prendió el cerro de las redes sociales. Veamos algunos de los comentarios para que ustedes me digan de su ronco pechorruelo de cuál cuero creen que salieron más correas. Publicó Antonio Mejía: es obvio que Jorge Ramos de mexicano ya no tiene nada. Él está de parte del imperio gringo intervencionista que apoya a la ultraderecha nacional e internacional para pegarle a un país latinohermano como Venezuela. El gobierno de México está para respetar la Constitución y nada más. Por otra parte, Marta Zamarripa publicó: Jorge Ramos mañosamente comparte un fragmento del artículo 89 fracción décima, no la medular, la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Es un mandato al presidente de la República de nuestra Constitución. Confunde el respeto con miedo. ¿Dónde está el criterio periodístico? ¡Wow! Y esta publicación de Marta tuvo 365 likes y 159 retweets. Por otra parte, déjenme decirles que me gustó mucho la publicación de Curi Díaz, quien dijo: Jorge Ramos, de ser un periodista respetado por la comunidad hispana en Estados Unidos, ha pasado a ser un enemigo de la democracia que solamente busca el protagonismo. Jorge, ¿por qué no entrevistas a Bernie Sanders sobre el caso de Venezuela? Por otra parte, quien le dio un elotazo en la jeta y sin amortiguador fue el siguiente usuario de Twitter con su flamante publicación. ¿Nos puedes mostrar como un buen periodista que eres donde dice el gobierno mexicano que apoya la dictadura de Maduro? Sé periodista y deja de comportarte como tarugo. ¡Wow! Ahí está el comentario. Por otra parte, podemos ver un comentario muy aleccionador desde la perspectiva de derechos humanos, con el cual esperamos que pueda reflexionar Jorge Ramos y que tenga al menos 3 pesos de abuelita. Dijo Mauricio Barraza: ¿no te parece, Jorge Ramos, que entonces deberíamos de romper relaciones con Estados Unidos, una nación que enjaula chamacos y chamacas? O Brasil, cuyo presidente prefiere que pasen a mejor vida a sus hijos a que sean homosexuales. O con Israel, que no respeta los derechos humanos de los palestinos. Y para cerrar con broche de oro, un comentario que es muy curioso e irónico, que nos demuestra cómo vivimos en ese mundo del revés, en donde nada es como parece. Publicó Antonio Salinas: parece que John, que nació en Estados Unidos, está más de acuerdo con la política exterior de México que Jorge Ramos, que nació en México, quien está más con el intervencionismo del xenófobo Donald Trump. El mundo al revés. Por último, sobre ese tema, nosotros opinamos 3 cosas. Por una parte, debemos de estar conscientes de cuál es la postura del gobierno de México, representada por López Obrador, quien ha señalado que no está ni a favor ni en contra de Venezuela, sino está a favor del respeto entre las naciones. Esto fue lo que dijo el día de hoy durante su conferencia mañanera. Lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución y poder conjugar en armonía 4 principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia. No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. D, la conjunción
de estos principios se desprende la actitud del nuevo gobierno de México en este tema y en otros. No es que estemos a favor o en contra, estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales. Nosotros esperamos que esa siga siendo la postura de México, la no intervención en otros países para que otros no intervengan en el nuestro. Pero como punto número 2, también creemos que debemos de ser muy claros y conscientes que a Estados Unidos no le importa la democracia ni el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Por Dios, a ellos lo que realmente les interesa es el petróleo venezolano, que son el país que tiene mayor reservas petroleras. Es importante tener las cosas en contexto para no dejarnos ver la cara de nopal. Por ejemplo, publicaba Evo Morales: Estados Unidos no engaña a nadie, no le preocupa defender la democracia a Venezuela, solo le interesa saquear su petróleo. Para lograrlo, así como lo hizo en Irak y Libia, provoca conflicto, desestabiliza e interviene. Ir en contra de Venezuela es ir en contra de América Latina. Es interesante la publicación de Luis Hernández, quien dijo: es falso que el intento de intervencionismo en Venezuela en contra de Nicolás Maduro sea una acción de defensa de democracia y de los derechos humanos. En realidad es una medida desesperada del imperio para tratar de quedarse con el control del petróleo venezolano. Pero en particular, una de las publicaciones que más me gustó es esta de Sofía Santiago, quien dijo: no me cae bien Maduro, pero pensar que Estados Unidos los apoya y les importa la población, no me la compro. Veo más la oportunidad de petróleo, de armas, pegarle a Putin, pegarle a Cuba, que representan un punto estratégico. Pobres venezolanos, ¿cómo irá a terminar esto? México que no quite la lupa y, de ser posible, cambiar deducciones. Por último, como conclusión número 3, nosotros esperamos que el pueblo de Venezuela resuelva este conflicto de forma interna, que no se espere a tener o a que llegue la ayuda o la intervención de Estados Unidos, la cual les podría costar demasiado caro. Pero recuerden, mi querida familia Nopal Times, que lo más importante es la opinión que sale de sus dedillos traviesos. ¿Quién creen que ganó este debate? ¿John Ackerman? ¿Jorge Ramos? ¿Cómo creen que pueda terminar toda esta broncota? ¿Creen que puedan existir muchas víctimas colaterales en caso del intervencionismo de Estados Unidos? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que Donald Trompetas lo confiesa y en aquellos países que les lleva democracia, que les ayuda a salvar vidas, se quiere a cambio quedar con el 50% del petróleo. Eso es lo que le interesa en todo este caso. Aquí lo dice. We'll help you, but we want 50% of your oil. They would have absolutely said, okay, 100%. Nosotros te ayudamos, pero queremos el 50% del petróleo. Esas fueron sus palabras. Analizaremos cuáles son los intereses geoestratégicos